acto. Hoy tenemos en la programación prevista del colectivo Prometeo para este curso escolar, tenemos prevista la conferencia de Julio Rodríguez sobre las fuerzas del orden y el ejército, papel desarrollado en la transición. Antes que nada, os doy las buenas tardes a todos y en nombre del colectivo Prometeo os damos las gracias por vuestra asistencia. Creo que escucharéis una conferencia bastante interesante y queremos reconocer a Julio Rodríguez la amabilidad que ha tenido de estar con nosotros en Córdoba. Al mismo tiempo, también quiero agradecer la posibilidad que nos da la Universidad de Córdoba con este proyecto que tenemos en colaboración para utilizar los salones de actos de las distintas facultades y además para subvencionar algunas de las actividades que tenemos previstas, que van a correr a cargo de la propia UCO. Allá por el mes de junio, el colectivo Prometeo, a propuesta de Julia Anguita, se planteó elaborar un proyecto sobre España y la transición. Es sabido que el paso de la dictadura a la democracia fue realmente una transacción a un sistema político de monarquía parlamentaria en la que la figura del rey, impuesto por el dictador, marcó su desarrollo. No se tocó absolutamente nada de la dictadura. Seguían en activo el poder judicial, militar y una parte muy importante del poder político. Había elecciones democráticas, pero con trampa. Todos sabemos qué pasa con el Congreso y la ley DOM, y también cómo el Senado no es realmente una representación democrática. Y muchos de los políticos del régimen se convirtieron en demócratas de la noche a la mañana y crearon un partido, primero Alianza Popular, actualmente Partido Popular, que realmente ha gobernado durante algunas de las legislaturas en esto que llamamos transición. Esta transición no tan modélica, como nos lo han querido vender, heredó muchos de los fundamentos, actuaciones y vicios del régimen franquista. Por ejemplo, la corrupción, que nos invade en todos los estamentos del Estado. El poder del ejército y de las fuerzas del orden. El control de los grandes medios de comunicación. La enorme influencia de la Iglesia Católica en el poder político. La existencia de presos políticos por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Y el control del poder judicial, como estamos comprobando en todos estos últimos años. Por otra parte, no podemos olvidar que esta transición ha llevado a los distintos gobiernos, tanto al PSOE como al Partido Popular, a vendérnosla como bondadosa y modélica, utilizando todo su poder a través de los medios de comunicación, publicaciones y autores y periodistas adeptos al régimen y sobre todo manipulando la historia para llevar a la enseñanza esta versión manipulada de la transición. Por ello, el colectivo Prometeo se ha propuesto con este proyecto llevar a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, información crítica, clara y contrastable sobre el proceso de transición y las consecuencias que ha tenido para el desarrollo político, social y económico de nuestro país, especialmente sobre la implantación del bipartidismo, visibilizando además la situación de desigualdades que viven las mujeres y denunciar la terrible corrupción institucional que padecemos. Este proyecto hoy es ya, estamos en la tercera conferencia, ya se han desarrollado dos anteriormente. La primera fue en noviembre, el día 28 de noviembre, que era la transición, continuidad del régimen con la monarquía, cuyo ponente fue Gregorio Morán. La siguiente fue en diciembre, 14 de diciembre, papel de los partidos, sindicatos y sociedad civil de transición, Felipe Alcaraz. Ya tenemos con nosotros a Julio Rodríguez para la conferencia de hoy. En febrero, el mes que viene, el día 15, tenemos el Poder Judicial en la transición
y el ponente será el juez José Antonio Martín Pallín. Para marzo, el día 1 de marzo, tenemos el de crecimiento ecofeminista, una alternativa desde el feminismo, y la ponente será una profesora de la Universidad de Sevilla, Laura Pérez Prieto. Será presentada por una profesora de la universidad, que es la directora de Igualdad, que es María Rosal. En marzo, el día 22, tenemos el papel de la Iglesia en la transición, y será el ponente será Juan José Tamayo. En abril, el día 15, el Estado plurinacional de la transición, y será el ponente Vicente Navarro. En mayo, el día 17, tenemos el 15M, símbolo de rebeldía, el despertar de la ciudadanía, y la ponente será Teresa Rodríguez. En el mes de junio tenemos prevista una mesa redonda sobre globalización, pero acuerdo con la universidad se ha pasado a septiembre, y en junio lo que vamos a tener son unas jornadas que estamos preparando ya el colectivo, con los compañeros del colectivo, que será ¿qué entendemos por la izquierda? Paso la palabra a Julio para que haga la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes. El escenario de la transición está lleno de personajes, situaciones y protagonistas de índole varia. Sin embargo, el discurso oficial y la opinión pública conformada por los medios de comunicación solamente ve en el escenario de la transición lo que los focos han querido iluminar. Y los focos iluminan a tres personas, intentando resumir la transición en estos tres personajes. El primero es la figura de Juan Carlos I, que según el relato hagiográfico ya tenía en mente la transición desde que fue presentado como sucesor a título de rey. El segundo personaje es su gran visir en este proyecto de Estado, Adolfo Suárez, un gran maniobrero, pero que tiene la inteligencia y la capacidad de saber desarrollar los deseos de su señor Juan Carlos. Y el tercer personaje es más modesto, sin embargo también permanentemente loado por el discurso oficial, Santiago Carrillo, un hombre presentado como un hombre portador de proyectos de Estado, que es capaz de renunciar a su ideología, a la línea política, en aras de que haya una transición pacífica de la dictadura a la democracia. Sin embargo, si apagamos estos focos y encendemos los que pillen todo el escenario, vemos que hay muchísimas más cosas que se obvian del discurso oficial. Por ejemplo, en la transición hubo 591 muertos por violencia política, ETA y Grapo 344, grupos antiterroristas 16, grupos de extrema derecha 48, represión policial 54, asesinados en comisarías o cárceles 8, en resumen 188 muertos por violencias institucionales. Y en el año 1977, 78 cargas policiales contra manifestantes. Esto no aparece en el discurso oficial. Como no aparece tampoco la lucha antifranquista, en donde el Partido Comunista tuvo una importancia, pero hubo más gentes que lucharon contra la dictadura del general Franco. La universidad, aquella universidad que yo recuerdo que era un huevero de contestación, de debates, de lucha política, de tensión, de conflicto, pero de vida intelectual, en suma. Y es una paradoja compararlo con la universidad actual. También tenemos el papel de Estados Unidos de América, que nunca se cuenta. Según documentos desclasificados en el año 1947 por el Departamento de Estado, Estados Unidos de América ya tenía previsto que en el caso de la desaparición de Franco, cuando ocurriera, que hubiese una transición pacífica, estas son sus palabras, que al final de la cual hubiese solamente dos partidos políticos, uno socialista y otro demócrata. Es decir, el Departamento de Estado ya tenía previsto, habida cuenta la Guerra Fría y los dos bloques. Y claro, España tiene un lugar privilegiado en la geopolítica en esta situación de tensión entre el este y el oeste. Pero eso no debe extrañarnos porque personajes como Henry Kissinger, Wendell Walter, sin olvidar tampoco a Willy Brandt y la socialdemocracia europea, y especialmente la alemana, y sobre todo la necesidad que tenían de encontrar una fuerza política de izquierdas que pudiese servir de freno frente a la gente
al poder que se le suponía al Partido Comunista de España. Y aquí está, hay que leer el Congreso de Suresnes y todo el apoyo que recibe el entonces Partido Socialista Obrero Español. Pero no hay que olvidar tampoco el papel de la Iglesia y el papel de la banca, porque la Iglesia, es curioso, había detentado todo el favor del régimen. Sus obispos, el jefe del Estado de entonces, el dictador, tenía la capacidad de nombrar el 25% de las cortes a personalidades de la milicia, de la Iglesia o de la administración. Luego los obispos se sentaron allí, tenían unos privilegios extraordinarios. La Iglesia, que había apoyado al dictador, empieza a oler algo muy importante, de la misma manera que la gran banca. El empresario español, el capital español, que en definitiva es el que mandaba, empezó a darse cuenta de que Franco era mortal y que solamente había una salida, el mercado común europeo. Y entonces, mientras los cuerpos globales de la Iglesia y del capital estaban renuentes a una salida que no fuera la continuidad del régimen, sus élites sabían que había que cambiar las cosas. Por eso la cúpula de la Iglesia, con Tarancón al frente, solamente la cúpula. Incluso una parte de la cúpula del ejército muy minoritaria, estoy hablando del teniente general de Alegría, Gutiérrez Mellado, que se dan cuenta de que pese a lo que digan en sus respectivas instituciones, hay que dar el salto. Estos son hechos que están en la transición sobre los cuales no se dice nada. Pero, ¿y el ejército? El ejército, que tiene un papel protagonista en la historia de España en todo el siglo XIX, no hay nada más que coger y abrir un libro de historia, ver los pronunciamientos, ver las tensiones, los golpes de Estado y la intervención permanente del ejército. Pero si vemos más al fondo, el ejército aparece en primera fila. Sus responsables, los nombres de Serrano, Printo, Pete, O'Donnell, Narváez, pero siempre, o casi siempre, incitados por un poder económico y político. Un poder político conservador, no siempre, porque a veces incluso la izquierda ha tenido la tentación de utilizar al ejército. Ejemplos hay en la historia. El poder auténtico, el poder económico, es el que está detrás y el que ha movido al ejército, que se ha dejado llevar, por cierto. Pero si rascamos un poco, y aquí encontraremos cómo el capital necesita dar ese salto. ¿Pero con qué se encuentra? Se encuentra con las inercias de un ejército africanista, porque el ejército de Franco fundamentalmente era africanista. Sus altos cuadros se habían formado en las guerras de Marruecos con una tipología y una mentalidad militar cuyo máximo expresión lo puede constituir la Legión Española. Claro, todo eso da unos momentos de tensión, pero que yo creo, y esto es una opinión muy aventurada, que aquello no tenía gran juego, porque la salida era el mercado común, y poco podían hacer, salvo asustar. Y la fuerza de ese ejército se sobredimensiona en aquellos momentos en que está la discusión y el debate. Claro, el ejército sí tuvo influencia, pero estaba el poder político detrás. Cuando se redacta la Constitución, sobre todo un ejército que había sido calificado por columna vertebral de la patria en la época de la dictadura. Un ejército que, a través de notitas del ministro correspondiente, es el que hace que las Fuerzas Armadas se encarguen de garantizar la independencia y la soberanía de la patria. ¿Qué cosa más curiosa? Ese es el artículo 8 de la Constitución, copiado literalmente del artículo 39 de la Ley Orgánica del Estado de Francisco Franco, copiado literalmente. O incluso cuando se introduce en la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Oigan ustedes, la Constitución se fundamenta en la voluntad de la soberanía nacional. Pero fíjense lo que quiere decir realmente. Bueno, la Constitución tiene y vale en la medida en que se garantice la indisoluble unidad de la nación española. No es un basamento, simplemente una condición sine qua non. Pero vemos esta especie de privilegio y de injerencia cuando se hace la ley de amnistía en el año 1977, en donde se hace una ley para que todos aquellos que habían sido perseguidos por el régimen puedan borrarse sus culpas, puedan borrarse las penas que han tenido en la medida que pueda y puedan restituirse, por lo menos, la honorabilidad. Se consigue, y ahí hay muchos responsables en esto, añadir los apartados E y F, por el cual también entran a merecer el favor del olvido los que habían torturado y matado en el régimen de Franco.
Y se olvida, sin embargo, a la Unión Militar Democrática, los de hombres de la UMD, militares que lucharon en solitario, eran muy minoritarios, pero que le echaron mucho valor para reclamar democracia, estando vivo el dictador y recién muerto el dictador. Estos hombres nunca han sido amnistiados ni se han beneficiado de la ley de amnistía. Pues bien, y esto ha servido para que también se haya echado una capa de olvido a militares que han sido un ejemplo de lealtad para con su patria y con el poder constituido. Los generales Rojo, Miaja, Batet, Aranguren, un largo etcétera, Martínez Monge, Carlos Mascateres, Cristóbal Zaragoza, general Miguel Muñoz de Prado, Leocadio Mendiola, teniente coronel de aviación, por cierto. Y bien, para hablar de esto, pues el colectivo Prometeo ha creído que un militar es lo más, o es militar, porque ya no es militar, pueda hablar de esto en su condición también de hombre dedicado a la política. Y es curioso el escándalo de la España oficial, el escándalo de un país donde la hipocresía y el cinismo son extraordinarios. ¿Qué hace un militar metido en política? Pero hombre, por favor, y Narváez, y Prim, y Serrano, y Topete, y los militares que han participado, y Franco, colocando a generales como procuradores en cortes, lo que quieren decir es que un militar que no sea de los nuestros. Eso es lo que quieren decir. Y un militar que aparece una fuerza de izquierda, eso es un escándalo en este país. Claro, todos los periódicos, todos los medios de comunicación. Pero ¿quién es el general José Julio Rodríguez Fernández? Nacido en Orense, hay una brillante hoja de servicio, a la cual yo voy a intentar resumir. En el año 69, año en que Franco nombra como sucesor al futuro rey Juan Carlos, es teniente del ejército destinado al ala 21 de la base de Morón de la Frontera, capitán destinado al ala 11 de la base de Manises, en el año 2000 el general de brigada, en el 2003 general de división, en el 2006 teniente general y en el 2007 general del aire. Quisiera hacer una aclaración porque creo que esto no se sabe. Los que hemos hecho la mili teníamos muy claro que era un general de brigada, un general de división, un teniente general y un capitán general. Y ahora, ¿cómo es posible que después de teniente general subiendo aparezca lo de general del aire? Bueno, después de la entrada en la OTA y siguiendo el modelo americano, cuando el jefe del ejército de tierra o el jefe del ejército del aire, cuando hay el jefe máximo, que es el jefe del Estado Mayor, le llaman general del aire y está por encima de los tenientes generales. Cuando él fue, en este caso, jefe de la Junta de Estado Mayor de los Ejércitos, pues tiene el nombre de general, pero realmente él es teniente general. Un grado en el ejército tradicional por encima es el rey, que es el único capitán general que existe. Aclarado esto, consejero OTAN en el Consejo de Estado, entró a militar en Podemos en el año 2015, candidato al Congreso de los Diputados, no consiguió el escándalo, no consiguió el escaño ante el escándalo que produjo su entrada en política. En la actualidad es el secretario político o coordinador de Podemos en la Comunidad de Madrid. Y eso le ha costado algunos problemas con la Orden de San Hermenegildo, porque consideraban que un militar que ha metido en política no puede estar. Naturalmente esa concepción ustedes saben como la del general Franco, que era jefe de Estado y decía, usted como yo no se meta en política. Bien, esto creo que el colectivo Prometeo ha traído a la persona adecuada para poder hablar del ejército en esa transición que no ha terminado y que en sus últimos pasos en estos momentos está elevando a los altares al antiguo rey o rey emérito, tan denostado hace un año. Algo se está tramando, porque si no, no tiene sentido que un personaje como Juan Carlos I, con todo lo que ha dado de sí, sea nuevamente exaltado y elevado a los altares. Empecemos a temblar porque algo se está cociendo en las altas esferas del Estado. Nada más, le cedo la palabra a José Julio Rodríguez Fernández. Pues muchísimas gracias, buenas tardes, por acompañarnos en esta sesión vespertina. Muchas gracias al colectivo Prometeo por esta invitación, a la Universidad de Córdoba y sobre todo al maestro Julián Guita por sus cariñosas palabras. La verdad que uno quisiera ser como sus amigos dicen que es, pero exageran tanto que cuesta a uno reconocerse. Y eso es una de las pegas de la amistad, la exageración, pero creo que también tiene ciertas ventajas. Y una de ellas pues es la de ofrecerme la oportunidad de estar hoy aquí en esta tarde
en un escenario como este y poder debatir, que es lo que a mí me gusta, compartir ideas e intercambiar opiniones, que yo creo que va a ser la parte más interesante de esta sesión. Entre las desventajas, pues está que esta presentación es también un reto para alguien que está acostumbrado ya, o se había acostumbrado a la vida relajada de jubilado y que no quería meterse en muchos líos. Como decía el escritor Alfredo Bryce Echenique, uno está ya en la edad de no hacer nada. Pero la verdad es que también es un placer hablar para mí hoy de una institución a la que he dado toda mi vida laboral y familiar, y simplemente ha sido una vida de servicio, una vida como la de tantos otros profesionales, como la de tantos hombres y mujeres de bien, anónimos, servidores públicos, que actúan y que no hablan. Y esa es la vida de todos aquellos que en el ámbito cotidiano de su día a día han sostenido este país. Y para mí ese es el homenaje más importante y por el que me he decidido participar en política. Como dice el escritor Antonio Muñoz Molina, son todos aquellos profesores y maestros que no se han dejado desanimar por la falta de consideración hacia su oficio y que al cumplir con él han mejorado para siempre la vida de sus alumnos. Son todos aquellos médicos que, pudiendo ganar mucho más en clínicas privadas, han elegido permanecer en la sanidad pública. Son todos aquellos jueces que han tenido el coraje de procesar a los corruptos y a los terroristas, cumpliendo estrictamente la ley. Y, en definitiva, son todos aquellos que han ejercitado su profesión con sentido del deber y con la conciencia de que estaban contribuyendo en algo al bienestar común y a la solidez de la vida civil. Y eso para mí es un reconocimiento a todos los servidores públicos que hay en este país y que han levantado este país. Pero creo que ahora que entramos en el año 2018, otro año de aniversarios, 40 aniversario de la Constitución, 50 aniversario del mayo del 68, pues quizá es bueno, como dice el colectivo, un buen momento para recordar y para revisar. 40 años, 50 años siempre es una bonita cifra a conmemorar, un buen momento para recordar y para recordárselo a otros. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, es lo que decía el conocido verso de Luis Cernuda, y es tan necesario ese recuerdo como el deber civil de contar lo que uno vivió con sus propios ojos a quienes han venido después. El Recuérdalo tú, recuérdalo a otros se titula también uno de los libros de la Guerra Civil que a mí más me impactó, y está escrito también por un escritor inglés, por Ronald Fraser, otro de esos escritores británicos que vinieron a nuestro país en el año 1957 y se enamoraron de España. Y es el autor de una historia oral de la Guerra Civil cuidadosamente reconstruida en base a entrevistas realizadas a participantes en los dos lados de la contienda. Y es que 40, 50 años, aunque constituyen un largo periodo en nuestras vidas, no lo son tanto desde una perspectiva histórica. Creo que 40 años no son muchos, efectivamente, desde una perspectiva histórica, pero sí que hay que tener en cuenta que el mundo camina hoy tan deprisa que esa velocidad nos obliga también a dotarnos de una buena dosis de historia reciente. Estamos todos de acuerdo en que es preciso conocer bien qué ocurrió en la Guerra Civil o durante la República, pero debemos ser conscientes también de que no podemos despreciar nuestra breve historia democrática. Y la realidad nos muestra que la hemos despreciado tanto que lo que más se aprecia hoy es un profundo desconocimiento de lo que pasó ayer mismo, en los años 70, en los años 80 o en los años 90. Y eso creo que eso es grave porque es una falta de memoria corrosiva. Y la memoria hay que cultivarla, porque el olvido ya se encarga de crecer solo. Memoria es conocimiento y es también sentimiento. Y la memoria de cada uno aporta, como decía Julio Anguita, un componente básico para comprender la historia, pues nos proporciona el dato vital de cómo vivieron los hechos los protagonistas. Ya sabemos que historia y memoria no representan lo mismo, pero se complementan. Por eso es importante que tengamos en cuenta que, a diferencia de la justicia histórica que se sustancia en una explicación de los hechos, la justicia memorial no puede descansar mientras haya una injusticia no reparada. Mucho se ha hablado de que las Fuerzas Armadas, en el periodo que estamos recordando, en estos 40 años, han sido una de las instituciones que más han cambiado, pero un cambio que ha sido reconocido por la sociedad a la que ahora sirven y a la que antes no servían, porque no debemos olvidar cuál era el punto de partida, cuál era la situación en nuestro país a comienzos de los años 70, como recordaba Julio, donde se produjeron importantes cambios sociales y cambios castrenses. Por un lado, por el lado social, habían comenzado a soplar nuevos aires de libertad en la sociedad española
fruto de una época de desarrollismo y de los ecos del Mayo francés del 68, que hicieron más visible el rígido e inútil corsé de la dictadura. Y por otro, por el lado castrense, al tiempo que empezaron a llegar a la cúspide del generalato una serie de oficiales azules, entre comillas, muy beligerantes políticamente, también comenzaron a pasar al retiro, por edad, la mayoría de los oficiales provisionales que procedían de la guerra civil. A estas circunstancias de partida se añadía el hecho evidente de que nuestro ejército tenía muy poco que ver con los de nuestro entorno. El nuestro, más que un ejército nacional, parecía en muchos aspectos una milicia de partido. Eran unas fuerzas armadas en las que desde el punto de vista ideológico-político podían distinguirse claramente tres tendencias. Un grupo ultra y fanatizado en el que dominaban los excombatientes de la División Azul, muchos de los cuales ocupaban cargos del movimiento y mantenían fuertes lazos con la extrema derecha. Otro grupo, muy minoritario, desencantado del franquismo o abiertamente antifranquista, de ideología democrática, preocupado por el cambio del régimen y por la integración en Europa. Y finalmente, una enorme mayoría, aparentemente apolítica, pero admiradora de las gestas del general Franco, al que profesaban, utilizando la terminología de aquella época, una adhesión inquebrantable. Que estaba identificada con lo que comenzaba a llamarse el orden institucional, pero que en aquellos momentos era únicamente los viejos principios del movimiento. Este último grupo, los que eran aparentemente apolíticos, lo eran así porque sus integrantes habían sido educados en los centros de formación y en las unidades hasta conformar una curiosa, aunque eficaz, mentalidad que defendía una suerte de apoliticismo sui generis. Un apoliticismo que estaba definido por una adhesión acrítica al régimen franquista, compatible con una extensa y continua intervención en política de muchos mandos militares. Esta neutralización, esta anestesia política, era tal que pocos profesionales dieron muestras de advertir la flagrante contradicción que existía entre ese apoliticismo que proclamaban en la teoría y la politización partidista efectiva que se practicaba en los cuarteles. Pero había, desde luego, como antes señalaba, un sector progresista en los ejércitos, pero era de dimensiones muy reducidas. Algunos analistas dicen que era del 10%, pero yo creo que no llegaba ni a esa cifra. Era un sector que estaba integrado fundamentalmente por jóvenes oficiales, capitanes y comandantes procedentes de las academias generales que, siguiendo distintos caminos individuales, habían tenido una evolución crítica con el régimen. La mayor parte eran universitarios, que por la vía de sus estudios civiles habían entrado en contacto con la cultura predominante en su generación y que compartían con la mayoría de la sociedad el rechazo a la dictadura y su anhelo por el establecimiento de un sistema democrático. Pero percibían también el desapego que mostraba la sociedad por unos ejércitos asociados al régimen. Y fue en este sector progresista donde la acción de los militares portugueses en la Revolución de los Claveles, y como resaltaron sus fundadores, Julio Busquet y Luis Otero, esa revolución representó un auténtico aldabonazo. Y no fue solo un aldabonazo, sino fue también un significativo toque de atención y un gran estímulo. Pero lo que también fue muy significativo es el hecho de que estos oficiales españoles, conscientes de su inviabilidad, no se plantearon repetir una acción semejante a la de los militares portugueses en España, sino que tomaron conciencia de que era factible apoyar el cambio político desde el interior de las Fuerzas Armadas. ¿Y quiénes eran estos militares? Pues era gente, como antes decía, con cierto desencanto profesional, con estudios universitarios en los que había despertado su conciencia política. Gente muy consciente de que el papel del ejército no era sostener un régimen, sino era otro bien distinto. Sabían que esa revolución, la revolución de los claveles, no era trasplantable a España, pero sentían envidia al ver que sus homólogos portugueses se movían entre su pueblo, cuya libertad defendían, mientras ellos formaban una tribu aparte que los civiles ignoraban, cuando no despreciaban o la odiaban. Y así fue como en el otoño del año 1974 surgió la UMD, a la que hacía referencia Julio, la Unión Militar Democrática,
que serviría para aglutinar a los oficiales progresistas que estaban dispersos por las dependencias de los ejércitos y de la Armada. Un colectivo que se configuró para dar forma a la discrepancia con el creciente cierre de filas ideológico que tuvo lugar en la institución militar en los primeros años de la década de los 70. Unos militares que tuvieron lo que en la democracia griega se denominaba como parresía, una cualidad consistente en atreverse a decir lo que uno piensa, aun a riesgo de contradecir la opinión dominante con todo lo que ello comporta. En definitiva, era un colectivo que estaba formado por hombres valerosos que tuvieron la entereza moral para defender sus convicciones y afrontar las propias responsabilidades sin dejarse intimidar por los riesgos. Ese fue el valor de estos hombres y el de sus familias, un valor que no siempre fue suficientemente reconocido ni recompensado. En definitiva, una injusticia memorial. Y es que estos militares progresistas, aun siendo un grupo reducido entre los cuadros de mando, cumplieron un papel destacado en la transición, labor que no siempre ha sido reconocida con justicia por los analistas de este periodo. Contribuyeron a crear las condiciones previas y coadyuvaron a la realización del proceso partiendo de un ambiente decididamente hostil. Su intervención colectiva fue apreciable en un doble sentido. En el ámbito interno, desmintiendo con su presencia la ideología monolítica que se le atribuía a la oficialidad del ejército franquista y contrarrestando así en alguna medida a la línea ultrainvolucionista que preponderaba. Y en el ámbito externo, pues también facilitando con su testimonio y su actividad pública un mayor entendimiento de los ejércitos con la sociedad. Ahora parece que todo aquello fue fácil y que no tuvo ningún mérito, pero lo tuvo y mucho. Y tampoco se trata de idealizar el pasado, ni de abandonarse a la nostalgia, porque debemos reconocer que en aquellos años no éramos demócratas. Fue la democracia la que nos hizo demócratas, empezamos a serlo en el año 77, nos confirmamos formalmente quizá en el año de la Constitución, en el año 78, pero quizás lo fuimos del todo por primera vez la noche del 24 de febrero de 1981, cuando la gente se echó a la calle en una fraternidad provocada de golpe por el golpe y por la conciencia de lo que habíamos estado a punto de perder. Es evidente que esos años, los años de la transición y los que siguieron, merecieron la pena. Y eso que pena hubo mucha, porque fue una transición que se hizo en medio de tremendos atentados terroristas, de una profunda crisis económica y de graves movimientos de involución. Y fueron años de miedo, pero también de esperanza. Creíamos que las cosas podían arreglarse, e incluso se arreglaron algunas, y quien conoció el franquismo, aunque fuera en su etapa más tardía, sabe lo que se ganó en esos años. Se hizo todo lo posible y un poco de lo imposible. Se ganó la libertad, lo más importante. Fueron unos años, repito, que sí que valieron la pena, pero ya está, se acabaron. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues necesitamos un nuevo modelo de cómo abordar los temas de seguridad. Son temas que ya son transversales a toda la sociedad y se necesita un debate público con información, con transparencia, para saber cómo queremos abordarlo, con qué recursos, si queremos hacerlo en solitario, en colaboración, un nuevo modelo. Y lo que debe ser objeto de debate es el proceso para llegar a ese nuevo modelo. ¿Y cómo se llama ese proceso? Da igual que hablemos de reforma, ruptura, transformación, revolución. Yo me inclino por la revolución, siguiendo un poco la teoría del escritor Jorge Wassenberg, cuando dice que cambiar de respuesta es evolución, pero cambiar de pregunta es revolución. Y aquí han cambiado las preguntas. Todos estos conceptos, reforma, ruptura, revolución, los tenemos todos asociados, al menos los de mi generación, a nuestro proceso de transición a la democracia. Pero es cierto que la discusión entre ruptura y reforma se saldó para muchos con un resultado ambiguo. Como ha citado Julio, se adoptaron métodos reformistas, se estableció un compromiso con la corona, se dio paso a un régimen de nueva planta, pero quizá la figura clave es cómo se produjo el proceso de transformación en nuestras Fuerzas Armadas. Yo creo que es fundamental tener en cuenta que para cualquier cambio es clave el tener un liderazgo político. No existe medida más fiable de la calidad de ese liderazgo que sus logros. Y solo los líderes centrados en los resultados son capaces de enfrentarse con éxito a la inercia de las organizaciones. Hoy estamos inmersos en una sociedad veloz,
que está sometida a una innovación permanente y, por tanto, hoy más que ayer, la peor de las circunstancias es ver un problema, ser capaz de analizarlo y no decidir a tiempo. O sea que hace falta buenas decisiones y tiempo, el tiempo político. Y todo ello requiere, además de autoridad, conocimientos y tenacidad para materializar esas directrices, entendiendo por materializar la difícil tarea que es implementar las legislaciones e implementar lo que el Boletín Oficial del Estado a veces manda por adelantado. Porque, en definitiva, ahí está la clave. Los procesos de reforma o revolución no pueden limitarse a la reforma de las leyes. Tanto más que la evolución de la legislación es la labor de implementación, para así resolver todas las ambigüedades y todos los equipos. Y como en todos los temas de la reforma militar, lo difícil no es legislar, sino aplicar las leyes en su letra y en su espíritu. Y si no existen estas condiciones previas, es mejor no iniciar ningún proceso transformador, porque lo único que conseguirá será retrasar significativamente el inicio del siguiente intento. Como ejemplo, en las Fuerzas Armadas se produjeron, en este periodo que estamos haciendo alusión, cambios en la organización, quiero recordar, la potenciación que fue la creación del núcleo central del Ministerio de Defensa. En este aspecto marcó un hito la creación del Ministerio de Defensa, que significó un proceso arduo de conquista de campos de decisión que estaban considerados antes por los ejércitos como propios, pero se necesitaron 8 años para que el Ministerio tuviera su propia sede. Hay ejemplos de las dificultades que tuvieron para su localización geográfica. Todavía tenemos en Madrid el cuartel general de Ejército del Aire en Princesa, en Cibeles, el de la Armada, y tuvo que buscarse el ministro un nuevo edificio para luchar contra los ejércitos. No hay que olvidar que la necesaria dependencia funcional de cada área de los ejércitos nació invertida. Cuando se crearon organismos centrales, como fue la Dirección General de Armamento y Material, decía que todo tenía que hacerse en función de lo que decidieran los ejércitos. Todo este cambio llevaron 8, 9 y 10 años para implementarlo. De ahí que en este otro aspecto clave fue la actuación presupuestaria, que influyó en el proceso de transformación, pero todo se hizo con un cierto y evidente grado de opacidad. Algunos expertos insisten ahora en que los problemas, por ejemplo, de la deuda del Ministerio de Defensa son debidos a esa opacidad. Ahora mismo se hace referencia, por ejemplo, a los programas especiales de armamento, cuando se ha creado una deuda tremenda, pero yo establezco cierta similitud con lo que ocurrió con la Ley de Dotaciones Presupuestarias después del golpe de Estado del 23 de febrero del año 81. Esta ley tuvo una clara motivación política, además de la indudable que era la de mejorar y renovar los sistemas de armas de los ejércitos. La Ley de Dotaciones del año 1982 supuso garantizar durante 8 años a los 3 ejércitos unos recursos, estoy recordando un poco lo que está haciendo ahora la ministra Cospedal, para inversión con un crecimiento cercano al 4,5%. Pero esto no llegó a cumplirse debido a la inflación, incumplimientos presupuestarios y demás, pero no nos olvidemos tampoco que la ley fue pensada también como un gesto apaciguador hacia el colectivo militar después del golpe del 23 de febrero y en pleno juicio de los implicados. Lo que sí que hay que reconocer es que obligó, por otra parte, a los ejércitos a una programación de sus gastos, a una discusión más rigurosa de sus objetivos y a una mayor racionalidad en las opciones de cada uno de ellos. En definitiva, se trató de vencer, en cierta medida, la opacidad en el uso de los recursos asignados o la negativa que existía a rendir cuenta de los mismos, lo que había sido una característica inherente a la situación de autonomía militar. Estos programas especiales de armamento fueron creciendo sin tener en cuenta que los pagos debían comenzar en fechas próximas. Y nos encontramos ahora con un problema que es el claro problema que quería reflejar, que es el de la falta de transparencia en lo que es en los temas de seguridad y en la administración militar. Han pasado más de 30 años y estamos de nuevo cuando paradójicamente vivimos tiempos de transparencia e información globalizada en un periodo de opacidad. Hay una necesidad clara de una mayor transparencia de algo que ya es inherente a la propia evolución de la sociedad. Y en este sentido, las nuevas tecnologías de comunicación han sido las que han posibilitado una vigilancia democrática que era antes impensable en otras épocas. Pero al tiempo
que se ha constatado esta necesidad, se ha abierto un debate entre transparencia y seguridad. En relación con la transparencia, no hay ningún manifiesto o declaración política que no la reclame de manera efusiva. Pero en relación con la seguridad, se ha abierto también la vieja dicotomía entre libertad y seguridad. Un debate que, en línea con lo que propugnó el secretario general de Naciones Unidas ya en el año 2005, consideramos que es falso. Para el secretario general, el concepto más amplio de libertad es el que suma seguridad, desarrollo y derechos humanos. Y no hay desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo, y no puede haber ni seguridad ni desarrollo si no hay respeto por los derechos humanos. Es evidente también que, gracias a este fenómeno de la globalización, se ha creado para la transparencia un nuevo espacio de atención pública, que ha reducido sensiblemente las distancias que hay entre los testigos y los actores. Y en este espacio, los ciudadanos son los protagonistas. El problema surge cuando se habla de la necesidad de transparencia en temas de seguridad y defensa, pues parece que con ello lo que se pretende es abrir una caja de Pandora que los expertos consideran que es suya, los expertos entre comillas, y que defienden y a capa y espada en aras del bien común. Pero creemos que ya es hora de que esa idea de los expertos cambie definitivamente, porque bajo la excusa de que eso puede afectar a la seguridad, se esconde muchas veces información sobre la gestión de un servicio público, y esa gestión debe ser transparente. La transparencia es transversal a toda la administración pública, incluida la de seguridad y defensa. Y esta demanda de transparencia, en definitiva, es un cambio en las formas de actuar. Una transparencia que no debe entenderse como una mera apertura de archivos y acceso a la información bruta, sino como proporcionar a la ciudadanía una información útil. Y esa es una información que hay que requerirla en toda la administración y también en la de los temas de seguridad y defensa, porque es algo que tienen que decidir los ciudadanos cómo quieren defenderse. Para garantizar una adecuada vigilancia democrática no es suficiente la abundancia de datos, no es suficiente la hiperinformación. Lo que hace falta es información útil y que el ciudadano pueda interpretar todos esos datos. En ese aspecto es claro que en los temas de seguridad y defensa no hay transparencia. Lo dicen los informes de Transparencia Internacional, cuando hablan claramente de que no hay información sobre los presupuestos de defensa, que no es clara. Se ha escondido la información sobre programas de defensa, sobre las operaciones exterior, y eso es algo que el ciudadano, en cuanto a gestión de servicios públicos, tiene que exigir. Ese desglose de los presupuestos es una exigencia clara. Otra forma de hacer las cosas, para mí, desde el punto de vista de tener unas Fuerzas Armadas sostenibles y transparentes, hay que ampliarla también al área de la política exterior. En este sentido, se ha hecho muchas veces referencia al tópico quería hablar ahora, pasando a otro tema, sobre el atlantismo y las bases OTAN en España. Se ha hecho tantas veces referencia al tópico de fechas históricas, antes hacía también referencia Julio en su introducción, y no obstante me atrevería a decir que el referéndum de la OTAN marcó en España un antes y un después en nuestra política exterior. Y que esta convocatoria, la convocatoria del referéndum y la fecha del mismo, constituyeron tanto cronológica como históricamente el fulcro, el punto de apoyo de una serie de acciones políticas claves en nuestra evolución democrática durante la década de los 80 del pasado siglo. Tanto el golpe de Estado del 23F del año 81, como el ingreso de la OTAN en mayo del 82, como la firma del Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea en junio del 85, o la revisión del convenio con los Estados Unidos en diciembre del año 88, son acontecimientos que están todos vinculados. Es muy difícil y complejo contrastar acciones políticas en situaciones que no son similares, pero ya nadie se atreve a negar que el referéndum y nuestra entrada en la Unión Europea corrieron caminos paralelos. Si a esos procesos les unimos las negociaciones del Tratado Bilateral Hispano-Norteamericano y la situación militar y política tras el golpe del 23 de febrero, tendremos dibujado un cuadro de variables históricas que, debidamente combinadas, nos pueden dar lugar a las más diversas interpretaciones. Un ejemplo: el presidente Suárez, tras las elecciones democráticas del 15 de junio de 1977,
estaba más centrado en la política interior de cara a la implementación de un sistema político democrático que en una potencial adhesión a la OTAN. Y así no es hasta la primavera del año 1980 cuando Francia veta el proceso de ampliación de la Comunidad Económica Europea, paralizando la adhesión de España. Y es entonces cuando el gobierno español decide utilizar el ingreso en la OTAN como moneda de cambio para presionar a la alianza y obtener esa adhesión. Pero los problemas del veto francés no eran los únicos. A ellos se unieron también las dificultades que tenía la política interna, con la moción de censura que fue presentada en aquellas fechas por los socialistas, el fuerte varapalo que recibió la UCD, la Unión de Centro Democrático, en las primeras elecciones autonómicas que se celebraron en Cataluña y en el País Vasco, y las reclamaciones que en aquellas fechas existía por parte de Andalucía para mayores cotas de autogobierno, y consecuentemente, por la posición del presidente Suárez, se hacía cada vez más débil. El golpe de Estado del 23 de febrero del año 61 provocó un parón en este proceso de adhesión a la Comunidad Económica Europea, pero a medio plazo hizo patente la necesidad de reciclar y occidentalizar a las Fuerzas Armadas. Estamos hablando del 23 de febrero del año 61 para evitar futuras actuaciones antidemocráticas. Y se pensaba que las Fuerzas Armadas de los países de la OTAN podían servir en ese sentido como un modelo o como una imagen para las españolas. A partir de entonces, los acontecimientos se desarrollan con celeridad. Se inicia un gran debate nacional con indudables connotaciones electorales que se reflejó en la aparición de importantes movimientos y campañas anti-OTAN que dieron lugar a una disminución paulatina del número de partidarios de la adhesión, que pasó el 20% en el año 81 al 13% en septiembre del mismo año. Estamos hablando de la adhesión a la OTAN. Pero un año después, el 30 de mayo del 82, España pasó a convertirse en el miembro número 16 de la OTAN. A nivel interno, todos conocemos el principal partido de la oposición, en aquellos momentos el PSOE, radicalizó su postura y calificó el ingreso en la OTAN como una barbaridad histórica, decía, y como un tremendo error, al tiempo que manifestaba sus intenciones de que España se convertiría en una colonia de los Estados Unidos. No obstante, la victoria, como todos sabemos, en las elecciones de octubre del 82, le obligó a recoger, en sus palabras, una indeseable herencia de Calvo Sotelo, y España se había incorporado a la OTAN con la mayoría de la opinión pública y de los partidos políticos en contra, y sin una definición clara y precisa de qué aportación tenía que hacer. Así que las primeras medidas fueron anunciar a los aliados la intención del nuevo gobierno de detener la integración en la organización militar, mientras realizaba un análisis de los intereses estratégicos de España y convocaba un referéndum, tratando con ello de enviar un mensaje de permanencia y compromiso de ser un aliado seguro y fiel. El definitivo giro atlantista se produjo en el año 84, cuando se puso énfasis en la relación entre la permanencia en la OTAN y la integración en la Comunidad Europea, y ya más tarde en el debate sobre el Estado de la Nación. En ese debate, Felipe González expuso su famoso decálogo sobre la política de paz y seguridad y lanzó aquella famosa pregunta sobre el referéndum larguísima sobre si considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados, y ponía tres condiciones: no incorporar a la estructura militar integrada, prohibición de instalar o almacenar o introducir armamento nuclear en territorio español y reducción progresiva de la presencia militar norteamericana en España. Este giro, que no fue fácil, porque el clima político del país se caracterizaba por la confrontación y la diversidad de opiniones, entre ellas la postura del Partido Comunista, claramente antiatlantista, era radicalmente contraria a la permanencia, participando activamente en las movilizaciones, y hasta el Partido Alianza Popular llegó a propugnar la abstención. Todo esto hizo que la consulta del 12 de marzo arrojara unos resultados distintos de los pronosticados, y de un 59% de votos emitidos, un 52% fue a favor y un 39% en contra. ¿Cuál fue la actitud de los militares en este referéndum? Pues como mínimo habría que definirla como poco homogénea. A nivel individual, la idea predominante es que muchos de ellos se acercaron a la postura abstencionista de Coalición Popular,
y a nivel corporativo podríamos distinguir entre la Armada y el Ejército del Aire era más partidario de la integración, mientras que las posiciones del Ejército de Tierra eran mucho menos favorables. Quizás por ello, el ministro de Defensa de aquellos tiempos, Narcís Serra, uno de los líderes de la transición militar, que no era partidario del referéndum por los riesgos que para él pensaba que conllevaba la consulta, dijo que la entrada en la OTAN era un factor básico en la transformación del perfil militar de los ejércitos españoles y en la modernización de su pensamiento, de su doctrina y organización. Pero además de una importante decisión de política interior-exterior, lo que sí parece evidente es que la entrada de la OTAN constituyó también una potente medida de política militar, al señalar un camino de apertura internacional y de la conexión con los ejércitos de los países democráticos. En un periodo en el que los ejércitos españoles debían digerir cambios políticos tan contrarios a su tradicional forma de pensar, era imprescindible dotar las reformas de un contenido técnico y profesional que no fuera cuestionado. Unas reformas que tenían un objetivo bien sencillo, que era que las Fuerzas Armadas españolas y sobre todo el Ejército de Tierra no mirasen hacia el interior del país, sino hacia afuera, que realizasen un proceso de conversión hacia la defensa del país, solo posible integrados en una alianza más amplia, y se olvidasen del mantenimiento del orden interno. Otro factor clave vinculado al referéndum fue la necesidad de reformular las relaciones bilaterales con Estados Unidos, unas relaciones que estaban desequilibradas y en las que España desempeñaba un papel de comparsa y que era una prolongación de los acuerdos que había firmado Franco con Eisenhower en el año 1953. Lo que en este año era una clara dependencia respecto a las actuaciones norteamericanas y a sus voluntades en cuanto a las bases, se convirtió en el año 88 en un equilibrio medido de cargas y responsabilidades, y esto fue gracias a las gestiones del embajador Máximo Cajal, que estaba persuadido de que el ingreso en la OTAN era uno de los precios que había que pagar por ingresar en la Comunidad Económica Europea. Y así lo exigía, en su opinión, por la solidaridad con los socios comunitarios, y todos ellos estaban empeñados en esta labor. La estrategia de Máximo Cajal iba, por tanto, dirigida a que el nuevo convenio modificara lo que hasta entonces parecía intocable, y era la presencia norteamericana en suelo español, pero también el interés de España por la integración en la Alianza Atlántica. Fue un convenio de cooperación, el del año 1988, que, aprovechando momentos de debilidad política, volvió a revisarse en los años 2012 con las fragatas de Rota y en el año 2015 para ampliar el número de tropas desplegadas en la base de Morón, lo que estas revisiones implican un incumplimiento de los mandatos aprobados en el referéndum de la OTAN. Hacía 30 años en los que se decía una reducción progresiva de la presencia norteamericana en España. Luego, en estos momentos, con esta revisión que se hizo en dos momentos claves de debilidad política, al final del mandato del presidente Zapatero y al final de la última legislatura del presidente Rajoy, Estados Unidos aprovecha para modificar estos convenios, incumpliendo claramente lo que se había aprobado en el referéndum de la OTAN, que era reducir la presencia de fuerzas norteamericanas. Esto va asociado también a un problema en el que quería relacionar con Estados Unidos, el problema de Palomares. Palomares es un escándalo, un problema que fue creado hace más de 50 años, se creó, hemos cumplido hace poco esos 50 años, cuando 3 de las 4 bombas que cayeron en la zona, 3 cayeron en tierra, una de ellas en el mar, produciendo una liberación de plutonio importante. En ese mismo año, los americanos llevaron a cabo una limpieza sui generis, la que se hacía en aquella época, llevándose escasamente una mínima cantidad de plutonio depositado. Cuando España pide en la revisión de los nuevos convenios que esto se revise, se firma únicamente una declaración de intenciones en la que queda todo pendiente de que se lleguen al acuerdo económico. Un acuerdo que no se lleva a cumplir, todo en base a que suponía un esfuerzo y un coste que nadie estaba dispuesto a asumir. Las reticencias de Estados Unidos para asumir estos costes, para hacerse cargo de estos residuos, están relacionados sin duda
con que la solución adoptada podría suponer un precedente para otras zonas y para otros países. Pero el tiempo pasa y las muestras indican que esa cantidad que está depositada en Palomares, por estudios realizados por el CIEMAT, son una cantidad significativa de material radiactivo en la zona y son constancias de un peligroso aumento de emisiones, ya que el plutonio se está desintegrando y transformando en americio, que es mucho más radiactivo que el plutonio original. En los últimos años ha habido, como digo, al menos 2 ocasiones de revisar estos acuerdos, 2011 y 2015, y no se ha hecho nada en ese sentido, aunque el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Margallo, habló de esta firma de declaración de intenciones que se iba a poner en marcha. Lo cierto es que este documento de intenciones es lo que lo dice la palabra, una declaración únicamente de que lo vamos a intentar, pero es evidente que no se va a llevar a la práctica. Esto habla de una relación todavía, una relación desigual con los Estados Unidos, que aprovechan siempre los momentos de debilidad política para firmar este tipo de acuerdos. Pero quizá otro aspecto que quería hacer hincapié, pasando a otro punto que ha señalado Julio Anguita en su presentación, es el tema importante sobre la situación de las Fuerzas Armadas en la Constitución del año 1978, aunque sé que el magistrado Martín Pallín lo va a hacer en más extensión porque defiende esta teoría, y es cómo se incluye la situación de las Fuerzas Armadas en la Constitución. Fue la revista Cuadernos por el Diálogo quien logró el primer borrador de esta Constitución, y en ella sí transcribía íntegramente cuál era el papel, cuáles eran las relaciones entre el Estado y las Fuerzas Armadas, y lo hacía en un artículo. Lo hacía en el artículo 123, en que establecía en este articulado las relaciones entre las Fuerzas Armadas, del orden público y los estados de excepción, pero lo ubicaba siempre a continuación del que estaba referido al Gobierno. Por unas circunstancias que la historia no ha desvelado, de este primer borrador desvelado por la revista Cuadernos para el Diálogo, cuando se publica en el BOE el anteproyecto de la Constitución, se hace referencia a las Fuerzas Armadas y se traslada al artículo 10 del título preliminar, lo que la anteponía e independizaba del resto de poderes del Estado, especialmente del Ejecutivo. Y es, como decía Julio, una transcripción directa de los principios del movimiento en el artículo 37, en el que hablaba de que las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado, hacía alusión al Ejército del Aire, de Tierra, a la Armada y a la Guardia Civil, serían responsables de la unidad de España y de su integridad. Este hecho hizo que la ponencia redactora estuvo dudando dónde incluirlo hasta las sesiones finales del trabajo, y no se trataba de un tema menor, puesto que esta ubicación dio lugar a un debate doctrinal que ha durado hasta fechas recientes. Ese debate doctrinal se ha conseguido ya eludir, pero hace que todavía en algunas circunstancias aparezca esa ambigüedad con la claridad que hemos visto en los debates en las últimas fechas. En cualquier caso, en cuanto al contenido, muestra lo difícil que era introducir cambios en aquella época, pero es importante que esta modificación, esta ambigüedad, sea recuperada en algún proceso constituyente que se inicie en los próximos, lo antes posible. Creo que hay que poner de relieve que gran parte del debate constitucional estuvo dedicado pues, al esfuerzo que hicieron en aquella época Alianza Popular y algunos senadores militares de volver otra vez a la delimitación franquista de las Fuerzas Armadas, intentando al menos que el redactado no excluyera a la Guardia Civil de este articulado. Por el motivo que fuese, el caso fue que en el texto definitivo que aprobaron las Cortes y que fue refrendado en el 6 de diciembre del 78, las Fuerzas Armadas fueron contempladas en el artículo 8 del título preliminar, lo que parecía dejarlas, en principio, al margen del Poder Ejecutivo. Tras el golpe del 23 de Estado de 1981, se cambió la legislación y se quedó el desarrollo de la Constitución, y quedó claramente el sometimiento de las Fuerzas Armadas al Poder Civil, pero eso tuvo que hacerse con un desarrollo posterior de la legislación y no está claro, o sí que está claro en la Constitución, pero más que nada, por lo que decía antes, por lo que es la implementación de la legislación, por el cambio que se ha producido en la mentalidad, pero no por lo que decía inicialmente el legislador.
Quería también hablar sobre el tema, la participación de lo que es la justicia militar, lo que es otro de los cambios que se introdujeron en nuestra Constitución sobre el papel de la justicia militar. Es otro tema que desarrollar también el profesor Martín Pallín, pero es claro, siempre he hecho mención a lo que son los procesos de transición. Evidentemente hubo un cambio en lo que fue el Código de Justicia Militar, pero hay algo que la sociedad va evolucionando a tal velocidad que exige que los procesos de transición son procesos sin solución de continuidad. Y eso nos exige que haya una justicia militar diferenciada, que no exista una justicia militar diferenciada de la justicia ordinaria, porque quiénes son las personas que componen los tribunales, cómo se sitúan, qué materias conocen y por qué estas y no otras. En España existe un régimen jurídico de la justicia militar que está configurado como una jurisdicción especializada por razones del ámbito que ejerce, que es el castrense, y por el derecho específico de aplicar. Pero el origen de este comportamiento estanco es histórico. La justicia entre militares nació con los ejércitos, pero con el objetivo de mantener un control férreo sobre todos sus miembros, pero los tiempos han cambiado y exigen ya que no exista que haya juicios como son de la violencia de género y demás, que sean juzgados por tribunales militares. Hemos tenido ejemplos recientes, el caso de la comandante Zaida Cantera, que muestran evidencia clara de que se necesitan cambios en este proceso. Ya únicamente para concluir, quisiera hacer alusión también a la importancia de que estos procesos de cambio nos han demostrado que decía Mark Twain que la historia no se repite pero a veces rima, y yo creo que a mí me gustaría añadir que es que lo que hemos pasado por esta vía de aprendizaje es que hoy volviésemos a tiempos de anestesia política. Es una anestesia que parece que alguien busca y que, aunque parezca paradójico, la politización de la sociedad es necesaria y es la única alternativa para vencer los miedos característicos que existen ahora como consecuencia del descrédito político. Porque lo que sí constatan estos 40 años transcurridos de historia es que una tradición democrática no se improvisa, aunque todo puede aprenderse, pero todos sabemos también lo que cuesta aprender. Cuesta no solo tiempo, sino también decisión de hacerlo, empeño obstinado, en definitiva, pura perseverancia. Estos años nos han demostrado que la ciudadanía en democracia no es un derecho adquirido en el que reposar, sino una permanente exigencia de militancia democrática, lo cual, desde mi punto de vista, contraviene estos tiempos nuestros abúlicos en los que a muchos despotrican, pero pocos están dispuestos a sacrificar algo de su comodidad en informarse a fondo, en reunirse con otros para reivindicar los cambios que necesita nuestra sociedad. La democracia es algo flexible, dinámico, que mejora o que empeora, pero que si no mejora, empeora, y por tanto solo hay democracia donde se lucha por la democracia. Y aunque solo sea por rendir homenaje a la gente con la que inicié mi ponencia, por la gente de la UMD, la gente que ha luchado en este país por la democracia, con su sacrificio personal y el de sus familias, merece seguir aplicando lo que decía Fernando Pessoa. Pon todo lo que eres en lo mínimo que hagas. Y en eso estamos. Muchas gracias. Bueno, pasamos al debate. Vamos a levantar las manos los que tengan que hacer preguntas, pero por favor no vamos a hacer preguntas, no vamos a hacer discursos, ¿verdad? Porque el tiempo que tenemos aproximadamente será de una media hora, poco más o menos, hasta las 8:15, 8:20, no tenemos más. Y pienso que puede haber muchas personas que quieran preguntar. Entonces, por favor, preguntas concretas para Julio, y vamos recogiendo preguntas y él contestará varias preguntas a la vez, ¿de acuerdo? Entonces levantamos la mano y yo estoy tomando nota de las personas que quieran participar. ¿Más palabras?
Bueno, tenemos ya 5 palabras pedidas, empezamos. Sí, ¿no? Se ha visto recientemente en la prensa que hay un compromiso del gobierno de aumentar el presupuesto militar en 80%. Quiero saber si es verdad y por otro lado, ¿qué te parece? Hacemos las preguntas, varias preguntas. Como quieras, o respondo bueno. Yo quería hacer claramente, mi opinión es, tenemos ahora mismo unas Fuerzas Armadas insostenibles, con unos presupuestos que no son transparentes. ¿Puedo explicar? Hay una diferencia claramente entre el presupuesto inicial, pongo un ejemplo del año pasado, en el que no se incluían los presupuestos, los programas especiales de armamento, que se han incluido este año como consecuencia de una decisión del Tribunal Constitucional, con lo cual han aumentado el 30% de los presupuestos de defensa, pero no han aumentado, sino que han pasado de una partida a otra porque estaban escondidos. Todavía hay partidas escondidas, que son las operaciones en el exterior, que no se incluyen en el presupuesto inicial y que se dan por créditos extraordinarios, con lo cual el presupuesto de defensa de hoy, el que se aprueba inicialmente, no coincide con el que se ejecuta al final. Un ejemplo, se presupuesta inicialmente, se aprueban 6.000 millones, por poner una cifra, y se ejecutan 9.000. No hay ninguna institución que ejecute más del 100% de lo que se ha presupuestado inicialmente. Eso quiere decir que se está escondiendo, y es lo que denuncian los informes de Transparencia Internacional, se está escondiendo un presupuesto. ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede admitir que se hagan recortes en sanidad y en educación y no se hagan recortes en defensa? Porque es dinero público que la sociedad tiene que conocer. Lo que proponemos nosotros es que el debate de defensa y seguridad sea transparente y que la gente decida qué modelo, cómo quiere gastar ese dinero. Si lo quiere, como en una familia, yo lo quiero gastar en comida, en viajes o en proteger mi casa. ¿Y cómo la protejo? Hay que definir cuánto quiero gastar y cómo lo quiero gastar. Si quiero poner puertas blindadas, dejar la puerta abierta y que la cuide mi vecino o que la cuide... Ese es el modelo que hay que definir, porque eso forma parte del debate público. Evidentemente, decir ahora que voy a aumentar un presupuesto de defensa cuando no se ha dicho claramente cuál es lo que yo me gasto en defensa, aunque el ciudadano no lo conoce, porque se da la información, pero no se da información útil, para que el ciudadano la conozca, porque se aprueban créditos extraordinarios fuera, eso me parece poco claro, me parece mentir, entre comillas. Luego, evidentemente, no se puede ir hacia adelante en una estrategia de aumentar los gastos de defensa que se ha prometido, y esto como la ley de dotaciones presupuestarias del año 82, cómo se va a financiar, si no has convencido al ciudadano. ¿Cómo se convence al ciudadano? Con estrategia del miedo, con que vienen los rusos, con que hay una amenaza en el ciberespacio, con que hay un lobby que está presionando en que hay que aumentar. Evidentemente, así no se gestiona un país, así no se convence un país, así no se hace política. La política la tienen que hacer los ciudadanos con un debate público de cómo quiero gastar mis presupuestos. La ley más importante de un periodo legislativo es la ley de presupuestos, porque define la política, cómo lo quiero gastar, y ahí se esconde esa política. En este caso concreto, se esconde en otro tipo de partidas como esto de salud. Respuesta, lo veo fatal, lo veo inviable, aumentar el 80%, es inviable, y si no, hay que explicar al ciudadano, porque esto es un ejercicio de suma cero. Si yo aumento aquí, ¿de dónde lo saco? Y en momentos de crisis, la ciudadanía tiene que saber si yo quiero, en qué quiero reducir mi gasto. En defensa, en sanidad, en educación y demás. Y luego eso tiene que ser un debate público. Por eso he hecho mucho hincapié en la transparencia, en la participación del ciudadano, en información para participar del ciudadano en ese debate público. Y si no, un político no hace nada, o no debe hacer nada, en contra de lo que los ciudadanos quieren. Y tiene que haber transparencia. Sí, yo voy a plantear una pregunta como militar. ¿Cómo ve usted los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo ahora mismo, con el tema de Rusia, de los países árabes, del traslado de la base militar de Tánger a Rota, en donde los patriotas
porque yo como soy español, me siento español, veo que mis intereses no están defendiendo mi gobierno. ¿Por qué? Y aquí es donde le hago la pregunta exacta. Estados Unidos es quien nos domina y está todos sus aliados en el mundo árabe, Pakistán ayer, Turquía hace 3 días y posiblemente más adelante veamos más, están empezando a romper esos lazos. Si hay un conflicto mundial, nosotros vamos a sufrir las consecuencias de esas políticas. Debemos de romper con la OTAN. Alemania incluso está cuestionándose ciertos de esos planteamientos del señor Trump. Es decir, que me dé un poco la visión, porque es una realidad que vamos a sufrir y es producto de las decisiones que estamos tomando. Mi punto de vista, evidentemente, comentaba antes, se hablaba ya al acabar la Segunda Guerra Mundial, habló el general Eisenhower, el presidente Eisenhower, cuando dejó el mandato, del complejo militar industrial. Y hacía alusión a que una industria de guerra, la que se había creado para la Segunda Guerra Mundial, no se había transformado en una industria de paz, había seguido siendo una industria de guerra. Y hablaba del complejo militar industrial como una presión muy grande que existía. Eso se mantuvo entre la Guerra Fría, cayó el muro de Berlín, llega el presidente Obama, va reduciendo escenarios y llega otra vez el presidente Trump y dice en su campaña que va a construir el mayor presupuesto militar de la historia de Estados Unidos. Y eso es un lobby que lo presenta, lo hace presidente y para eso hace falta crearse enemigos. Y empieza a crearse enemigos, empieza a crear inestabilidad. Empieza con el tema de Corea, sigue con el tema de Rusia, sigue con el tema ahora de Irán, que de repente aparecen movimientos en Irán y aparece lo que de repente fue un enemigo, luego era un socio que iba a invertir en Algeciras y ahora tenemos que volver a convertirlo en enemigo. O sea, hay una tensión evidente creada por un lobby importante. Evidentemente hay unos riesgos, hay unos riesgos de que se produzca, como usted dice, yo creo que no un conflicto, pero sí lo que hacen esto es, por así decirlo, crear conflictos subsidiarios. Lo que dicen los americanos, llaman las proxy wars. Dice, yo la guerra fuera de mi territorio. El susto que se llevaron en el 11S fue muy significativo, pero siempre mantienen conflictos fuera de su zona para mantener ese lobby. Nuestro sistema de defensa, yo creo siempre, nosotros tengo que hablar como partido, hemos defendido que uno se defiende siempre mejor con sus vecinos, por así decirlo. La OTAN nos parece una organización obsoleta, primero porque fue creada tras la Segunda Guerra Mundial y uno se defiende mejor, en el caso de que quiera un modelo que tenía que debatir, se defiende mejor con los que tienen su misma similitud o sus mismos problemas. Apostamos por un modelo de defensa europeo. Un modelo de defensa europeo que haya sinergias, que aprovechemos, pero para eso tampoco soy un utópico, tiene que haber primero, para que uno se ponga de acuerdo en un modelo de seguridad europeo, tiene que haber unidad política. Hemos tenido unidad, primero económica, ya ha fallado con el tema del euro, unidad de fronteras, pero no hay una unidad política. Si no hay unidad política es difícil que uno se ponga de acuerdo en tema de seguridad, mientras no haya un Parlamento Europeo que decida y demás. No. Luego, pero esa sería la tendencia a la que tendríamos que ir, hacia un proyecto europeo que permita tener una defensa sostenible y viable. No podemos tener enemigos por todo el mundo, ni amenazas o sea, los presupuestos nos están diciendo que siempre hay que crecer. Cuando eso nos aparecen las ciberamenazas, defensa terrestre, defensa aérea, es imposible, es inviable ese tipo de defensa. Luego tenemos que debatir qué modelo de seguridad queremos, cómo queremos elegir ese modelo, solos, en alianza, y cómo lo hacemos viable. Es la única posibilidad. Podemos quiere el poder, usted lo nombra al ministro se va a su gabinete y yo le pregunto qué tres propuestas haría de forma inmediata para poner en marcha dentro de las empresas y todo lo que era ese dinero que le podemos
Pues yo, desde mi punto de vista, creo que estaba claro en nuestro programa, porque, como decía Julia Anguita, programa, porque el programa para nosotros siempre hacemos un programa para gobernar al día siguiente. Siempre hemos pensado que el programa había que implementarlo al día siguiente, y encima porque es un contrato con la gente. O sea, la gente que nos ha votado y nos ha elegido debiera ser una obligación de implementarlo. Otra cosa es que nos encontremos con dificultades al llegar al gobierno que no estaban previstas, y hay que explicarlas al día siguiente, porque estamos siempre trabajando, por así decirlo, en representación de los ciudadanos. Pero en el caso utópico, que usted ha puesto, que yo fuera ministro de Defensa, que no lo voy a ser, pues ya tengo una edad determinada y, como decía en mi conferencia, estoy en la edad de no hacer nada, pero bueno, sugeriría lo que decía, hay que abrir hoy, con lo que hay que dar información clara. Y mi información clara es que tenemos unas Fuerzas Armadas insostenibles. De mi punto de vista, insostenibles. Sí. Ahora voy. Ahora se lo voy a. O sea, no se preocupe, que le voy a decir cosas concretas. Pero primero tengo que dar información, como son Fuerzas Armadas insostenibles. O sea, tengo que explicar, porque quien tiene que decir el modelo es en un debate con la sociedad, porque si la sociedad quiere defenderse, yo me tengo que defender. Y tengo que decirle, estos son los recursos que tengo, porque no me puedo defender de todo el mundo. O sea, primero tengo que dar información transparente de lo que hay, igual que lo hace usted en su familia, en su empresa, en su trabajo o en su equipo de fútbol. Estos son los poderes que tengo. Esa es clave, esa parte es clave, información, porque yo no puedo decir que tengo unas Fuerzas Armadas así y que hace falta dinero. Hay que sacarlo de nuevo. Ese debate hay que abrirlo. Teniendo en cuenta la información que tengo, con esto, ¿qué es lo que puedo hacer y cómo me puedo defender? ¿Qué modelo tengo que hacer? A lo mejor tengo que me defienda mi amigo, que me defienda mi vecino, o me quiero defender yo solo. Para defenderme yo solo, tengo que elegir el modelo de debate que quiero. Eso hay que abrirlo a la sociedad civil, todo el mundo, no los expertos en defensa, que es el error que siempre cometemos. Hay mucho think tank hablando de defensa, y yo no me considero experto en defensa. Yo estoy como ministro de Defensa, tengo que plantear el modelo que quiere la sociedad y cómo quiere defenderse, porque como habrá carencias, tienen que asumir que yo no me puedo defender de todo. Eso es clave. En ese debate que entra todo el presupuesto, de ese debate elijo el modelo de defensa que yo quiero, que puede ser solo, aliado. Nosotros proponíamos un modelo de defensa, consideramos la OTAN modelo obsoleto. No la puedo dejar más. Cuando llega al gobierno no la puedo dejar, pero yo tengo que ir hacia un modelo europeo. Y no puedo estar en los dos sitios. No puedo sostener dos alianzas, porque si yo decido invertir en un modelo europeo, tendré que quitar recursos progresivamente de lo que tengo en la OTAN. Recursos humanos, recursos materiales y recursos económicos, porque todo esto se paga. Yo pago mi cuota en un club y no puedo estar en dos clubs. No puedo tener recursos humanos en un club y en el otro. Y como yo he elegido el modelo europeo, propuesta concreta, tengo que ir a potenciar ese modelo europeo abandonando otro, porque no tengo recursos para todo. Luego el mensaje está claro. No estoy a favor de la OTAN porque es un modelo obsoleto, estoy por un modelo europeo. No lo puedo abandonar hoy, pero quiero tener el objetivo claro y voy caminando hacia ese objetivo. Pero con las manzanas que tengo en la cesta. Por eso hablaba al principio de la información clara. Y cuando diga la información clara, la sociedad española no va a permitir que se gaste en determinados recursos, que lo va a decidir ella y lo va a decir con mucha inteligencia y con mucha claridad, quitándome otras cosas, que es lo que se está haciendo con información opaca. Ese debate se le pone en plazos. En 6 meses yo quiero un modelo, y este modelo se aprueba, y lo aprueba la sociedad, porque tengo la garantía de que la aprueba la sociedad o sus representantes, una decisión. Un debate abierto a la sociedad civil, en 6 meses quiero el modelo. Este modelo tiene estas carencias y va a tener estos recursos y yo me tengo que hacer participar en este colectivo europeo y salir de este, o poner esta fuerza que tengo aquí, ponerla aquí, o que mi socio haga todo y yo le pago. Se puede hacer todo, como se hace en... Luego, esas decisiones, que son decisiones de gestión, pero apoyadas en que yo soy representante de una sociedad. No soy el experto en defensa que decide lo que hay que hacer y que me han dicho que hay que aumentar el 2%. ¿Y por qué no el 3%? ¿Y por qué no el 1,5%? ¿Y en qué?
¿Nos lo han explicado alguna vez? ¿Por qué el 2%? ¿Por qué no el 1,8, el 1,7? ¿Y en qué? Porque hay un lobby que le interesa que gaste el 2%. Le da igual que sean submarinos, que aviones, que cohetes. Ese es el mensaje que tenemos, ¿a que sí? Y ese mensaje hay que darlo con claridad. Igual que somos expertos en sanidad, en educación y demás, ¿por qué no hay gente también experta? Que no es tan difícil. Y ese debate lo tienen escondido. Pepe. Y es del rey. Durante el golpe de Estado, pues los que estamos aquí, somos mayorcitos, ya tenemos metida la imagen, cuando salió el rey Juan Carlos, lleno de medallas, hablando al ejército. Después hemos ido sabiendo más cosas, que Armada, con sospechas, en oscuridades, el golpe de Armada era el golpe del rey, el golpe blando, que fue estropeado por los que no tuvieron paciencia o no estaban al loro, que había un gobierno de constitución seguramente presidido por él, y componentes muy conocidos también, que decía que la economía de Ramón Tamames, etc. Bien, esto se saldó con un chivo expiatorio, es la idea que tenemos muchos, que fue Armada, un hombre fiel, etc., pero que allí había cosas y oscuridades en el ejército que no se han sabido, y al estar dentro, usted probablemente nos puede contar algunas de las cosas que no sabemos, o cuál le parece que es más. Gregorio Morán de eso habla también a su manera en sus escritos. En fin, hablemos un poco. Bueno, usted tiene mucha información, como yo la tengo, la hemos cogido todos de los libros de historia. Yo le puedo contar mi historia. Yo en esa época era capitán y estamos hablando del año 81, era capitán, y yo conocía lo que eran mis compañeros, conocía la época que estábamos viviendo. Lo he tratado de escribir en mi conferencia, que había pues muy poca gente demócrata, por así decirlo, muy poca gente progresista, muy poca. Yo no era de la UMD, pero yo estaba estudiando económicas en la Universidad de Valencia, con lo que era en aquella época la universidad a la que ha hecho alusión Julio Anguita, pues era un movimiento donde estaban todos los movimientos progresistas y de cambio y demás. Pero había un bloque muy de derechas, muy franquista y demás. En esa época se produce, por así decirlo, estamos en el año 70, pero no se ha producido el cambio a la democracia de ayer para hoy. Es decir, y ahí había la autonomía de los ejércitos que todavía consideraban que habían perdido poder. Y esa, pues como usted ha leído la historia, pues se habla de varios golpes, del golpe duro, del golpe blando, de movimientos políticos en los que estaba metido también el cambio de que si Suárez estaba quemado, que se había movimientos del PSOE, o sea, todos esos movimientos es lo que conocemos, pero yo no conozco más de esa información de lo que ocurrió. Yo sí que viví esos momentos que hubo de, por así decirlo, el tiempo que pasó desde las 6:30 de la tarde hasta que sale el rey hacia la 1 de la mañana, pues fueron muchas horas que no estábamos en los tiempos de comunicación de ahora, no había teléfono, o sea, no había teléfonos, la radio funcionaba como funcionaba. Yo estaba en Valencia y en Valencia lo único que se oía era música militar y no había capacidad de oír nada porque la radio era una. Yo me enteré de que el golpe no había triunfado en Madrid por la BBC, porque en onda corta sintonizaba la radio y oía, pero esa es la información que tenía aquí. ¿Qué es lo que ocurrió por detrás? Pues lo que hemos leído luego en la historia. Yo creo que ha habido gente como Sabino Fernández Campo que ha fallecido sin haber escrito sus memorias. O sea, hay gente que podía saber muchos detalles, pero todo lo demás son especulaciones o realidades como usted conoce. Pero no tengo más información que la que tiene usted de lo que he leído, que me he leído todo. Me he leído todo, desde los libros de Pardo Zancada hasta los libros de tal, me he leído todo. Y puedo tener mi historia dentro, pero no tengo más información que la que usted tiene, que la que he leído. Me hubiera gustado conocer lo que Sabino Fernández Campo hubiera escrito un libro, y he estado con algunos protagonistas, pero
pero nada más. Afortunadamente en esta legislatura tenemos un arco parlamentario que no tiene una mayoría absoluta aplastante como ha habido en años anteriores, tanto de PP como de PSOE, y muchos creemos que es una oportunidad histórica para democratizar las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad. Democratizar tanto las Fuerzas Armadas como los cuerpos de seguridad, dentro de ellos sobre todo la Guardia. El problema es que nosotros cuando hablamos sobre derechos de sindicación con los grupos parlamentarios, a excepción del PP, los demás nos dicen que están de acuerdo, que lo ven bien y que es necesario hacerlo ya. Pero claro, luego llegamos al Parlamento a la hora de lo práctico, de los votos, y si es Unidos Podemos quien plantea la proposición, los demás votan en contra. Si lo plantea el PSOE, Unidos Podemos votar en contra. Me gustaría preguntarle qué factores tienen que confluir para que al menos las fuerzas más progresistas se pongan de acuerdo y acometan eso, porque estoy viendo que estamos perdiendo una oportunidad histórica de democratizar las fuerzas y las fuerzas armadas. Para todos los cambios políticos hace falta, como decía también eso, voluntad política de implementarlo. O sea, una cosa es decir y otra es hacer. Entonces, las propuestas que hay ahora son se ha creado una comisión, para el caso de Tropa de Marina. Las comisiones, cuando un problema no quiera resolverlo, crea una comisión. O sea, que es un poco alargar el planeo porque o sea, luego no hay mayoría parlamentaria para abordar el tema. Nuestra propuesta en el programa, que es de cumplimiento, es que hay que hacer una nueva ley de carrera militar en la que se integre a Tropa y Marinería con la oficialidad, con toda la oficialidad, porque cuando se hace la ley de carrera militar todavía no está desarrollada la ley de Tropa y Marinería, y ahora son profesionales, y son tan profesionales como el general del aire que decía Julián Quita. Y eso hay que integrarlo eso no se quiere abordar, porque no digo que sea fácil, pero hace falta voluntad política. Pero todo eso forma parte del debate que yo decía del tema de seguridad. O sea, ¿qué fuerzas armadas queremos, qué modelo queremos y con qué derecho? Para nosotros el militar es un ciudadano primero, uniforme. No tiene ninguna restricción en cuanto a derechos ni en cuanto a deberes. Y hay una ley de derechos y deberes que no es tan mala, que la hizo en la época de la ministra Chacón. El problema es la voluntad de implementarla. Es la voluntad de implementarla. Otra cosa es el tema que usted hace alusión de la sindicación y demás, pero la voluntad de implementarla, hay cosas que están escritas que hace falta implementarlas. Y ocurre lo mismo con muchos derechos que hay en la Constitución o con muchos. O sea, hace falta voluntad política de implementar y para legislar también. Yo no estoy de acuerdo en lo que usted dice que lo que haya propuesto el PSOE lo haya vetado Unidos Podemos, a no ser que sea marear la perdiz. Entonces sí que lo van a votar. Hola, buenas tardes. Gracias a los dos Julios por la intervención. Yo también quería aportar al debate como militar mi punto de vista y hablar sobre, que me parece que seguimos siendo hipócritas y que la transición o la transacción que hubo no ha llegado a las Fuerzas Armadas. Las mujeres, en el artículo 14 de la Constitución, ya nos decía que cuando se aprobó que no teníamos que ser discriminadas por razón de sexo, y hasta que no pasaron 10 años no pudimos entrar a las Fuerzas Armadas, y hasta casi 20 en todos los estamentos que tienen las Fuerzas Armadas, como submarinos, paracaidistas, etcétera, porque éramos mujeres y eso era un mundo de hombres y la Constitución, pues sí, pero no. Entonces, yo que más o menos soy hija de la democracia, porque nací en 1976, realmente me siento que me siguen engañando, porque me han educado en los valores que profesa la Constitución, la igualdad, la justicia, la libertad, la pluralidad política, y somos un país que no avanza. Yo iba en la línea del compañero. Hay países del norte de Europa que tienen sindicatos de sus Fuerzas Armadas y no pasa nada. Y aquí parece que si los militares tenemos sindicatos, madre mía, pero bueno, es que no vamos a avanzar, es que no vamos a crecer. Es decir, a mí cuando me quitaron el sueldo como funcionaria me duele igual que cuando se lo quitaron a un médico o a un maestro o a cualquier funcionario. Y yo creo que eso la sociedad tiene que entender y ser comprensiva en que a los militares eso nos duele, pues no tenemos derechos que nos protejan, y protestar ante ese tipo de cosas
lo tenemos muchísimo más difícil que el resto de la ciudadanía. Y también quería aportar al debate que efectivamente, no sé si aquí todo el mundo sabe, que España tiene firmada una reserva en Europa para que a los militares no puedan juzgar personas que no son jueces. Es que con eso no se echa a la gente las manos a la cabeza. O sea, yo solo quiero decir que el debate de hoy, la conferencia, me ha parecido preciosa. El reconocimiento a los miembros de la UMD también, porque yo tengo la suerte de conocerlo y formar parte de esa asociación a la que invito a todo el mundo que investigue y se apunte. Y les reconozca la labor que han hecho, porque han sido militares que, estando Franco, se rebelaron contra el sistema franquista, pero es que estamos en democracia y seguimos igual, Julio, seguimos igual. Y yo también pediría a la clase política, Podemos, PSOE, a todas, que por favor piensen en sus militares, mujeres y hombres, nos cuiden y nada, más que una pregunta era una reflexión en voz alta. No, pero únicamente la verdad es que lo has dicho, se ha dicho todo y es efectivamente, pero yo creo que has dado una imagen a mucha gente de lo que falta por conocer, Yo creo que debates como este, y yo insisto en la transparencia y en la información, y que la gente ya decida. Del debate, yo me considero de izquierda, me considero progresista, pero ojalá me convencieran los de la derecha, o sea, quiero debatir. Si son capaces de convencerme, me hago mañana de derecha, pero es que no quieren debatir, no quieren que el debate sea transparente. Y yo creo que lo que has dicho es una clara imagen de lo que ocurre en las Fuerzas Armadas, pero que hay mucha legislación que ha avanzado, pero no han cambiado las mentalidades en su implementación, como tú sabes, vamos a ver mejor. Señor Rodríguez, cuando nos metieron en la OTAN, dejaron fuera del paraguas de la OTAN a Ceuta y Melilla. ¿Quiere decir eso que el guión de Ceuta y Melilla está ya escrito y dirigido por los americanos como continuación del Sáhara? Porque yo hice la milicia entablada, las órdenes de Cable, en la época de la Marcha Verde, y nosotros recibíamos la flota allí, posiblemente usted y alguna si estaba en Guerrero 21, como la sexta flota estaba dispuesta a prestar apoyo a Marruecos en caso de conflicto. Eso es. Te he hecho un análisis de lo que es la política. Le puedo poner el ejemplo del caso Perejil. O sea, yo creo que los conflictos nunca se van a solucionar por la violencia, ni por la fuerza. Nunca. O sea, cualquier conflicto se tiene que solucionar, sea el de Ceuta, Melilla, cualquiera que aparezca, hay muchos medios antes de que lleguen a la utilización de las Fuerzas Armadas. Por eso no creo en que el problema de la OTAN ni los planes que existan de la OTAN sirvan para solucionar esos conflictos. Pero no es raro que se dejen a dos ciudades fuera del paraguas de una nación. No, está fuera como... bueno, también la OTAN también era una organización que era enfrente del Pacto de Varsovia y bajo el paraguas de la OTAN hemos ido a Afganistán. O sea, quiero decirte que tiene esa flexibilidad para hacer lo que quiera Estados Unidos y cuando quiera. Cuando abdicó el rey emérito, por la mañana, en la zarzuela, abdicó, nombró a su hijo capitán general de todos los ejércitos, al margen del Parlamento y del Ejecutivo. O sea, por lo tanto, yo creo que me gustaría que desarrollase eso. ¿A quién está subordinado el ejército? El ejército al poder político, sin ninguna duda. Al poder político. Esa es una de las ambigüedades que está todavía en la Constitución, ese paralelismo que hay entre el capitán general de las Fuerzas Armadas, pero está claramente en el artículo, creo que es 67, que otra ambigüedad con el artículo 8, que es que las Fuerzas Armadas están sometidas al poder político, al Ejecutivo. No, el cargo de rey es un cargo honorífico. Sí, muchas gracias, Julio, por su intervención, muy clarificadora, y muchas felicidades por la valentía que has tenido en un momento determinado de levantarte y decir quiero estar con Podemos.
para mí, dentro del ejército, una persona que ha sido jefe de la Junta Militar Superior, es de quitarse el sombrero independientemente de todo. ¿Sí? Esa valentía te ha granjeado, estoy seguro, muchísimos enemigos, y me sorprendió profundamente como, habiendo pedido previamente la dimisión, no te la concedieron porque querían humillarte expulsando. Entonces, eso va como premisa a dos preguntitas que haría. Una es con respecto a los militares de la UMD, que en efecto fueron pioneros en muchas cosas y mostraron que en el ejército, como debe ocurrir en cualquier entidad con miembros, con personas, había diversidad de opiniones. Y lo que no había es el respeto a esa diversidad de opiniones. Mi pregunta es, ¿dónde están ahora? Julio ha hablado que no se les aplica la amnistía. Sigue habiendo militares, miembros de la UMD, hayan sido o no hayan sido expulsados, pero que siguen estando represaliados en este momento. ¿Qué se puede hacer para corregir este tipo de injusticia, aparte de un reconocimiento formal que sería obligatorio, en mi opinión? Esa era la primera pregunta. La segunda es más general. Para mí es difícil entender. Es difícil ver la estabilidad democrática si los componentes de las Fuerzas Armadas no son representativos de las posiciones de la sociedad civil. Trato de explicarme, el caso obvio, pero que es más específico, es el de género. Estamos muy lejos de conseguir que haya un 50%, pero vamos, tampoco es necesario, ni mucho menos. Lo que quiero decir es la intervención sumamente oportuna e importante. La mujer sigue teniendo una situación insostenible, y no solo en España, sino en todas partes, en el contexto de las Fuerzas Armadas. Digo, el ideal podría ser el 50%, no va a ocurrir probablemente, porque además aquí muchas mujeres no quieran, aunque tengan la oportunidad, y la discriminación positiva en este caso, no sé si es deseable, está habiendo muchas discusiones en otros países. Pero yo voy a la parte política, sí, que sería fundamental que en la sociedad civil tienes un cierto porcentaje de personas con distintas posiciones políticas, este mismo porcentaje esté representado dentro del ejército, cuyas funciones no tienen nada que ver, en teoría al menos, con la política. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la situación en ese sentido en estos momentos? Obviamente no me vas a poder hablar de porcentajes exactos, pero sí de que parece que hay una gran mayoría de gente que está más en la línea del PP, o en la línea de Ciudadanos, o en las líneas del PSOE. El caso excepcional tuyo representa realmente, hay gente que votasen como personas, como ciudadanos, y en su libertad política, que voten a Podemos, probablemente es muy inferior a lo que ocurre con el resto de ciudadanos, no lo sé. Pero por ahí va mi pregunta. Y dentro de ese contexto, algo más específico y que más complejo también, que es porcentaje también, de esa misma manera, monárquicos republicanos. Obviamente, si se ha jurado fidelidad al rey, es probable que se encuentre un menor porcentaje, pero ahí hay un vicio de base. ¿Sí? Pero esa es un poco la idea de la representatividad en nuestras Fuerzas Armadas de la sociedad civil, teniendo en cuenta que el objetivo tiene que ser que haya esa representatividad, justamente para evitar cualquier conato de involución. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se puede hacer para llegar a eso? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, pero yo creo que no es un acto de valentía, porque lo he explicado muchas veces. Si yo estoy en un ciclo vital determinado, marcado por mi DNI, mi carrera profesional, por así decirlo, realizada, ya hay mucha gente valiente que por decir que es de Podemos está jugando su puesto en una empresa o perdiendo un destino o una vacante en las Fuerzas Armadas. Creo que hay mucha gente valiente que la que haya podido tomar yo personalmente, pero yo creo que en el fondo mi gesto puede ser simbólico y creo que beneficia a las Fuerzas Armadas en el futuro, porque las Fuerzas Armadas creo
que tiene, creo que lo son, tienen que ser un reflejo de lo que es la sociedad. Si la sociedad es conservadora, las Fuerzas Armadas son conservadoras. Nadie se pregunta si hay muchos funcionarios de correos de Podemos, o si hay muchos médicos de Podemos, o si hay muchos maestros de Podemos. Pues la misma pregunta tenía que ocurrir con las Fuerzas Armadas. Tenía que ser... Pero no tienen armas. ¿Perdón? Las Fuerzas Armadas son ciudadanos con armas. A eso voy. O sea, usted ya sé por dónde va. O sea, por el problema de que el riesgo que tengamos de que sean involucionistas, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, creo que aunque el riesgo, o sea, el riesgo que se temía en los primeros años de la transición a una involución no existe. Porque ha evolucionado la sociedad. Otra cosa es que las Fuerzas Armadas sean conservadoras, o que el clero sea conservador, o que los abogados sean conservadores. Ese tenía que ser el reflejo de las... Lo que sí que hay es una estrategia del miedo que funciona. En una situación de incertidumbre, de precariedad laboral, de inestabilidad laboral, sí que hay miedo a manifestarse si eso puede tener un cierto riesgo. Y puede ocurrir en las Fuerzas Armadas, puede ocurrir en una empresa ante un próximo ERE. Yo digo, ¿para qué voy a decir que soy de Podemos? Eso no lo existía. Yo era capitán y podía decir que no iba a votar a Fuerza Nueva, y no pasaba nada. Ahora hay gente, a lo mejor, que dice, ¿para qué me voy a manifestar? Porque hay un riesgo en ese sentido. Esa es la única. Pero yo creo que las Fuerzas Armadas son un reflejo de lo que es la sociedad. Es un reflejo de lo que es la sociedad. Es una institución conservadora, es como si yo dijera, yo sé que si hablo de la Iglesia habrá curas obreros, habrá curas de izquierda, pero consideramos a la Iglesia como una institución conservadora. La Fuerza Armada es una institución conservadora, y si hablamos de diferencias, pues entre la gente joven hay más gente, por así decirlo, de Podemos que entre los generales. Pero también hay generales de Podemos, y no solo yo. O sea, a lo mejor uno, nada más. Pero bueno, quiero decirle que es una cuestión de edad, a lo mejor, ¿no? Es una cuestión de edad. Pero quiero decir que en ese sentido sí que hay, quiero pensar que sí que las Fuerzas Armadas son un reflejo de la sociedad. Así. Primero porque quiero decir, ya no vivimos como vivíamos antes en casas militares. No hay, hacíamos alusión a un libro de Julio Busquet, La sociología militar, no hay esa endogamia que había antes. O sea, no había esa especie de espíritu, no había ciudades, pabellones, o sea, ya la gente está más mezclada, quiero decir, es un reflejo más de la sociedad, y eso es la parte positiva con respecto a eso. Otra cosa es que haya, como lo hay en la sociedad, haya cierta regresión, cierta pérdida de derechos, cierto conservadurismo, pero eso es un problema de educación política, que es lo que creo que nos falta en nuestra sociedad. Falta más educación política y salir de esa anestesia en el que nos quieren meter. Y esa anestesia afectaría también a las Fuerzas Armadas como son. En ese sentido, yo quiero ser en ese sentido optimista y no ver ningún riesgo de lo que esté. Con respecto al tema de las mujeres, es evidente. La participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas creció rápidamente hasta el 12%, que es muy parecido al que está en otros ejércitos de nuestro entorno. El 12%, me parece que somos la segunda después de Francia, pero se ha estabilizado en el 12%. Y también se ha estabilizado, por así decirlo, en que está en los grados, por así decirlo, inferiores, ¿no? O sea, no hay todavía, por razones de edad, no hay ninguna mujer general, pero hay una mujer coronel, hay teniente coronel, pero hay pocas. Hay mucho más, el grueso está más, por así decirlo, en tropa y en marinería y en suboficiales que en oficiales y demás. Evidentemente ahí hay una discriminación, porque no es fácil para una mujer entrar en un mundo que es machista, vamos a hablarlo claramente, porque la sociedad es machista, no porque lo sean las Fuerzas Armadas, porque Podemos también es machista, o sea, porque salimos de la misma sociedad y reivindicamos mucho el feminismo y seremos menos, pero tenemos eso. Yo creo que es un problema de educación política, de participación ciudadana. La política la hacemos los ciudadanos y es un poco mi reivindicación. Y unos desde esta mesa y otros desde abajo, pero todos tenemos que hacer política, si no, no lo hacen. Bueno, quedan dos preguntas, las contesta Julio y damos por cerrada la conferencia, ¿de acuerdo? Profesor. Es que me parece que no la ha contestado el tema de la situación actual. Sí, perdón, tienes razón. El tema de la OMD. Bueno, la OMD, como ha dicho muy bien, la OMD se disolvió cuando se aprobó la Constitución. El objetivo de los militares
para mí dignos de aplauso, de admiración y demás. Fueron unas personas valientes, sus familias también, porque vivieron en un entorno muy difícil, se jugaron la vida porque hubo generales, directores de la Guardia Civil en aquella época que llegaron a pensar en cargárselos, así como me lo estoy diciendo, se jugaron la vida, y las pillaron enseguida, entraron en prisión, pero la UMD como organización, una vez conseguidos los objetivos, que era que vivir en un Estado democrático, se disolvió en el año 78. O sea, no hay nadie de la UMD que estos. Ahora, estos, los que estuvieron, por así decirlo, en prisión y represaliados, por una cuestión política, no les acogió la amnistía. No les acogió, o sea, acogió a delitos de sangre, excepto a los 8 de la UMD, porque Gutiérrez Mellado, con toda mi admiración, dijo que no se sentía capaz, o sea, de contener todavía el poder que tenía, el poder fáctico de admitir eso. Y políticamente se aceptó que mejor 8 que poner en peligro, por así decirlo, el sistema. Y esta gente es tan admirable, conozco algunos como Pepe Fortes y demás, que dicen, me pareció una decisión política en aquel momento correcta. Otra cosa es que pasaran los años y no se reconociera ese trabajo. Y no lo reconoció ni la derecha ni la izquierda, por llamarle algo a la izquierda en aquellos tiempos, que era el Partido Socialista. Y no fue, bueno, sí que se le aplicó la amnistía, se les permitió volver a los ejércitos, pero los ejércitos no lo aceptaron y los aislaron y les obligaron a marcharse casi. Algunos pasaron y, aunque les reconocieron esa capacidad de volver a los ejércitos, cuando pidieron destino, no les daban destino, prácticamente son todos ya con una edad, lógicamente, mayores, ya no, algunos han fallecido, y el único reconocimiento no se lo hizo ningún ministro de defensa, ni de derecha ni de izquierda, ningún ministro varón, se lo hizo Carme Chacón o el gobierno del presidente Zapatero. Y fue, muchos años después, darles una medalla, que la tienen todos los militares, todos se tiran a él, darles una medalla, y todavía no han sido aceptados, no fueron aceptados por las instituciones. Algunos no llegaron ni a aplaudir esa medalla. Para que veáis porque fue como una especie de reconocimiento de alguien que decía que había traicionado, y eso es todavía que las mentalidades no habían cambiado. Y estamos hablando de muchos años después. Por eso, y son los grandes desconocidos de la transición, y desde mi punto de vista unos héroes, y ahí están. Y el reconocimiento es tardío, los reconocimientos tardíos están bien, pero son tardíos. Comentar que me ha parecido muy bien la idea esa que ha desarrollado sobre la necesidad de crear un modelo de seguridad ligado a las necesidades de la gente, basado en la transparencia, ¿no? Abrir un poco todo ese mundo opaco que ha denunciado y que lo vemos claramente, ¿no? Y entonces eso me parece fundamental, porque es que en este momento en el que vivimos, en que la vida del planeta está también en juego, ¿no? Necesitamos crear mundos distintos a los que tenemos, ¿no? Y sociedades diferentes a las que tenemos. Y en esas sociedades, pues efectivamente hay hombres y mujeres, y en el ejército también hay hombres y mujeres, ¿no? Un cambio sustancial que pienso yo que ha ocurrido en esta época de la transición, por tanto en que seguimos en ella, ¿no? En la incorporación de las mujeres al ejército, ¿no? Eso tiene que ser objeto también de visibilizar qué fenómeno está ocurriendo ahí, qué aportaciones están haciendo las mujeres dentro del ejército. Si eso logra crear algo diferente o no, o seguimos con las mismas trabas, como tú decías, en 30 años que llevamos desde la incorporación de las mujeres del ejército, ¿no? Entonces todo eso hay que visibilizarlo, tiene que ser transparente, hay que analizarlo y actuar sobre ello para que realmente se produzcan los cambios que queremos de ese modelo de seguridad, ¿no? Y bueno, pienso que
ha dicho a lo largo que es muy difícil, que sí es cierto, igual que la sociedad, efectivamente, esto lo reconocemos, ¿no? Pero creo que hay que visibilizarlo para que las cosas que no se nombran no existen. Totalmente. Y eso tiene que cambiar. Pues totalmente de acuerdo, porque yo quería hablar, cuando hablo de seguridad no quiero que se me confunda y no estoy hablando del Ministerio de Defensa, estoy hablando de un modelo de paz y seguridad que afecte, que sea transversal a toda la administración, porque hay una política diplomática, hay una política económica, hay una política de desarrollo, que se puede hacer paz y seguridad. A mí me gustaría que, igual que pasamos del Ministerio de la Guerra a un Ministerio de la Defensa, un día haya un Ministerio de paz y seguridad, porque la paz hay que construirla, hay que invertir recursos. Y eso es muy importante. Y eso se hace únicamente con presión ciudadana, porque lo que han conseguido las mujeres, lo han conseguido las mujeres. Y para que las mujeres tengan más fuerza en las Fuerzas Armadas o tengan más peso, más visibilidad, es una revolución que la han conseguido las mujeres, o sea, la ha conseguido la sociedad. Yo no quisiera dividir la sociedad entre mujeres y hombres, la tiene que conseguir la sociedad. Una de las revoluciones más importantes que está existiendo ahora y más viva es la revolución, la consecución de la batalla de las mujeres por visibilizarse. Y yo creo que ese debate, deberíamos estar hablando de una partida, la defensa, que es opaca, pero es que es una parte fundamental de nuestros recursos. Y eso hay que construir un nuevo modelo, y el nuevo modelo pasa por ampliarlo a que no tenga yo un misil o un submarino, a ver cómo hago yo para evitar un conflicto en Ceuta, Melilla, un conflicto tal. Y eso se hace con muchas cosas, no con tener un ejército más potente que el otro, sino con un modelo distinto de paz y seguridad. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, y además yo creo que contra más opacos sean los mundos, en este caso de las Fuerzas Armadas, más fuerza hace falta para salir de esa opacidad. Y eso es una revolución que tiene que hacer toda la ciudadanía, porque los políticos hacen lo que exige la ciudadanía. No hay nadie que contra un movimiento solidario de la sociedad, no hay ningún político que se oponga. Aguantan, a ver si se cansa, pero los derechos se conquistan, los han conquistado los ciudadanos, y los hemos perdido cuando hemos aflojado. Sí, primero, yo creo que la clara utilidad, pero la señora que habló de militar profesional afirmó un dato que no puede ser. Funcionario del Ministerio de Defensa, ¿no? Este funcionario del Ministerio de Defensa. Yo creo que ella no puede pertenecer a la ONU. Me he equivocado, es verdad. No, es que ella se refiere... Habrá sido un malentendido. No, existe un que se llama Foro Milicia y Democracia, que crearon los militares de la OMD, y es como un think tank que queremos dar una visión, porque yo fui presidente hasta hace unos meses de ese foro, hacer una visión de las Fuerzas Armadas que no sea la estándar, una visión. Se hace cultura de defensa siendo crítico con las Fuerzas Armadas. Los que más queremos a las Fuerzas Armadas somos los más críticos con las Fuerzas Armadas. El que más quiere a sus hijos es el que más se preocupa por sus hijos. Y ese hay veces hay que regañar y hay que resistir. Y no es una apología. La cultura de defensa no es una geografía de las Fuerzas Armadas. Es una cultura que es crítica también con las Fuerzas Armadas. Este es lo que quería hacer este Foro de Democracia, que quiere mantener ese espíritu de la UMD, o sea, tiene esa relación con la UMD, porque la UMD luchaba por una democracia en el país, una democracia que incluyera unas Fuerzas Armadas democráticas. Y eso es lo que ella apuntaba, de que se afiliaran a ese Foro de Milicia y Democracia, que es una asociación que lucha por eso, por la... Y luego quería hacerle un par de opiniones. ¿Qué opina del colectivo Anemoy? ¿Y qué opina, tengo entendido, según los pocos conocimientos que tengo del ejército, porque no soy muy del ejército, lo ideal sería ir a una sociedad que no hubiera ejército? Perfecto. Entonces, me apunto. ¿Sigue la descompensación entre tropas suboficiales y oficiales en el ejército común? Bueno, sobre el colectivo Anemoy lo conozco, lo sigo, pero estos colectivos conozco algunos de los que, bueno, tengo algunas opiniones, las comparto y otras no, pero eso forma parte de, les sigo un poco por lo que escriben, pero no conozco, sigo también Utopía Contagiosa, porque hace falta información diversa, y yo digo, cuando haga en este debate, yo quiero que me vengan
Yo me considero antimilitarista en el sentido de que estoy en contra del militarismo. No soy anti las Fuerzas Armadas. Pero si alguien coge el concepto de antimilitarismo, yo quisiera en ese debate que participaran también. Porque a mí me interesa ese debate. Me interesa ese debate porque yo quiero mejorar mi país y quiero mejorar las Fuerzas Armadas y me hace falta toda esa opinión. Con respecto a lo que dice a la división entre oficiales, suboficiales y tropa y marinería, evidentemente es una organización clásica. Todavía hay pabellones de oficiales y pabellones de suboficiales. También hay clase de tropa, o sea, hay esa diferenciación. Evidentemente vivimos en una sociedad cada vez más democrática en el que no hay esa diferencia de rango, o sea, de rango, me refiero de trato en cuanto a oficiales y suboficiales, pero todavía quedan muchas reticencias por las que cambiar. Yo pienso que somos todos iguales y aunque uno se ponga 3 estrellas no es más válido que el que tenga 2 ni el que tenga 1. ¿No? ¿Salarial? En el número. No. Por el número, por supuesto. Cuando hablo del nuevo modelo, diseñar un nuevo modelo, me refería, en ese modelo hay que hablar de recursos humanos y recursos materiales. Los recursos humanos hay que compensarlos en cuanto a número y en cuanto a su contenido. Evidentemente. Está hablando del número de oficiales con el respecto al número de oficiales, totalmente. Pero también le digo que estos cambios, como no estamos hablando de sillas ni de mesas, requieren tiempo, requieren voluntad política y tiempo de implementación. Un cambio, reducir un colectivo de 100.000 a 60.000, por ejemplo, hacen falta 10 años, porque no los puedes matar ni fusilar. Tienes que hacer un programa en el que vayan entrando menos y eso técnicamente requiere voluntad y continuidad política. Bueno, damos por terminada la conferencia. Muchísimas gracias por su asistencia y agradecemos a Julio Rodríguez. Enhorabuena. Gracias. No.